Buenos días a todos. Eso, vienen con un ánimo extraordinario. Tuvimos una extraordinaria semana. ¿Qué pasó? Se nos fue el ánimo nomás de acordarnos, ¿verdad? Tuvimos una extraordinaria semana aún en medio de las pruebas y dificultades. Dios fue bueno. Amén. Y por eso es que estamos contentos esta mañana de estar reunidos en torno a Él. Gracias por estar con nosotros. Le damos al Señor porque escogiste hoy la mejor parte. De tomar al Señor en primer lugar, ponerlo en primer lugar en tu vida y que Él sea lo primero y lo mejor. Qué bueno que estás aquí, los que están en nuestra transmisión en vivo. Qué bueno que están en casa, ¿verdad? Pero ya es tiempo de volver también a congregarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces eso es algo bien maravilloso. Estamos bien contentos por lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de estas semanas y ha sido de gran bendición lo que Él ha estado enseñándonos. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy me es un privilegio poder compartir contigo nuevamente y poder disfrutar de lo que Dios está hablando cada uno de nosotros y preparando nuestros corazones para llegar al lugar donde Él quiere que tú y yo lleguemos. Amén. Y bueno, como lo hemos estado hablando las últimas 3 semanas, hemos estado hablando acerca de ser valientes, ¿verdad? Y esto es bien importante porque en medio de nuestra vida empezamos a hablar hace 3 semanas acerca de cómo fortalecernos en el Señor y ser valientes, ¿verdad? La importancia de ser valientes y confiar en el Señor, la importancia de ser valientes y tener, alejarnos de esta parte de la cobardía, ser intencionales, tener esta experiencia con el Señor, de intimidad con Él, donde Él está buscando tener esta gran intimidad con cada uno de nosotros y nos lleva al punto de pensar el gran privilegio que tenemos como sus hijos y de poder entrar directamente a su presencia. ¿Alguna vez has pensado en esto? Del gran privilegio que tú y yo tenemos de estar en su presencia. ¿Alguna vez has meditado en ello? Muchas veces no lo hacemos porque realmente es un privilegio el que tú y yo tenemos de poder estar delante de la presencia de Dios. Pero no lo hemos pensado como tal. Creemos que esto ya está dado y bueno, es necesario. Pero más que ser necesario, es el gran privilegio que tenemos de acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Y bueno, hablábamos la semana pasada empezamos a hablar acerca de la cobardía, ¿verdad? Y veíamos ahí en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, cómo el Señor compara la cobardía, ¿verdad? Y cómo el Señor nos ayuda a poder salir de en medio de esa cobardía que el Señor no nos ha dado, sino que nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y esto es algo bien importante para nosotros. Si recordamos que la cobardía es aquello que perjudica o hace daño en una forma encubierta por carecer de valor, ¿verdad? O es algo que no tiene valor o es un espíritu que no tenemos ese espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas en nuestras vidas, ¿verdad? Y hablamos en medio de todo de esto de la cobardía y cómo el Señor puede ayudarnos en medio de todo esto. ¿Cuántos el Señor nos ayudó con esa palabra toda esta semana y pudimos enfrentar las situaciones de una manera diferente, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene bien el hecho de que tú y yo seamos valientes, que tú y yo seamos intencionales. Dile al que está ahí a tu lado, necesitamos ser intencionales. Sacúdete la cobardía, vamos, dile ahí, sacúdete. Porque es importante que tú y yo nos sacudamos de esa cobardía. Amén. Pero fíjate que muchas ocasiones existen en nuestras vidas o ha llegado a pasar en nuestras vidas que se manifiesta la cobardía no como algo que yo pienso decir, voy a ser cobarde el día de hoy, ¿verdad? Porque nadie amanece diciéndose eso, ¿verdad que no?
No va a decir, ay, hoy me levanté como con ganas de ser muy cobarde, ¿verdad? No, nadie en absoluto. Muchos nos levantamos con la alegría, nos levantamos con el reto de decir, hoy va a ser un gran día donde vamos a ver la gloria de Dios. Hoy vamos a ver transformada la vida de nuestra familia. Hoy en mi trabajo el Señor va a estar ahí. Él va a mover su mano a favor mío. Y nos levantamos con ese pensamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero durante el día surgen las circunstancias donde nos somos confrontados con nuestra verdad, con nuestra realidad, con nuestras convicciones, y entonces ahí nos damos cuenta que no somos lo suficientemente fuertes como lo sabíamos en la mañana antes de salir de la cama. Y entonces, ¿y eso cómo lo tratas? ¿Verdad? Y esto es bien importante, cómo tenemos tú y yo, qué tenemos que aprender para poder canalizar y para poder utilizar la cobardía no como algo que me aparte, no como algo que me detenga, sino que sea como un resorte que me impulse, o como una liga que me impulse a ser valiente. Y tenemos que saber cómo canalizar la cobardía de una manera apropiada para que el cimiento donde estoy parado no se vuelva inestable. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Verdad? Porque en medio de todo esto, cuando sucede la cobardía, a veces nos cuesta ese trabajo para poder defender nuestra convicción. Nos cuesta trabajo el defender a nuestra familia y permitir cosas dentro de ella, porque no detenemos las cosas por temor o no saber cómo enfrentar las circunstancias difíciles, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos detenido y hemos dejado que cosas pasen en nuestros hogares porque no sabemos cómo hacerlo. Porque no tenemos esa iniciativa para ser valientes y confrontar. Y cuando confrontamos, a veces no hay la sabiduría para poder confrontar apropiadamente, y entonces se produce un caos. Yo sé que a usted no le pasa eso, ¿verdad que no? No, usted es diferente. Usted tiene a la presencia de Dios que todos los días le da la sabiduría necesaria para poder tomar buenas decisiones en su vida. Y todos decimos, ahora diga amén con convicción. Eso, porque eso es lo que Dios hace. Pero muchas veces dejamos pasar cosas en nuestra vida, permitimos varias circunstancias en nuestra vida, incluso cuando se trata de nuestras propias debilidades. ¿Cuando se trata de qué? De nuestras debilidades, ¿verdad? Y a veces no somos permisivos porque tenemos miedo a no saber cómo enfrentar las situaciones. Y no somos valientes para cuando nos confrontamos a nosotros mismos con nuestro pecado, porque viene el Espíritu Santo y nos enseña, nos convence, nos hace ser conscientes de todo esto, pero me da temor el hecho de enfrentarme a ello. Número uno, porque a lo mejor ya me acostumbré a vivir de esa manera, y si ahora lo quito de mi vida, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Verdad? O es algo que me da seguridad, y si me quitas eso, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces es bien importante que tú y yo sepamos cómo canalizar esta cobardía para poder ser valientes y quitar esto que está produciéndose en nuestras vidas, para que realmente podamos nosotros vivir una vida de santidad, una vida de libertad, una vida de abundancia, una vida de plenitud y una vida de contentamiento pleno en nosotros. ¿Estamos? Entonces, me gustaría que me acompañaras a Proverbios 28, 1 y 2. Y fíjate algo muy importante que menciona la Escritura en esta porción con respecto a la cobardía. Y fíjate lo que dice. Dice, los perversos, ¿qué hacen? Huyen. ¿Qué hacen los perversos? Huyen, aun cuando nadie los ¿qué? Cuando nadie los persigue, ¿verdad? Pero, ¿qué dice ahí? Los justos. ¿Pero los qué? Son tan valientes como el león. ¿Tú has visto alguna vez a un león echarse para atrás? ¿Verdad que no?
El león siempre va hacia adelante. A él no le interesa lo que viene atrás. Él sabe su condición, ¿verdad? Y luego dicen, el león no es como lo pintan. No, porque el león es muy diferente. Su actitud, su porte es totalmente diferente, ¿verdad? Y él siempre va hacia adelante. No le importan las adversidades que vienen. Él siempre va hacia adelante, ¿verdad? Él no mira para atrás. Y es algo que tú y yo necesitamos entender. Ahora, esta palabra es muy importante. Los perversos huyen aún cuando nadie los persigue. Y esto es bien importante. Anoche platicaba de este versículo con uno de mis hijos. Y me dice, ¿y eso qué significa, papá? Le dije, es que mira, fíjate cómo es la cobardía dentro de nosotros. Que muchas veces cuando somos confrontados con nuestro pecado, somos confrontados con ciertas circunstancias del ser humano cobarde. Y no porque seamos perversos. Bueno, hay una parte de la cobardía que nos hace caer en esta perversidad de no querer ser confrontados y alinearnos a la voluntad de Dios de tal manera que tú y yo le damos vueltas al asunto. ¿Y has visto el meme ese? Ya no le des vueltas al asunto y está el chavillo vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y a veces estamos así, le damos vuelta porque no queremos enfrentarlo. Hay momentos donde vienen tormentas y pruebas, ¿verdad? Y muchas veces cuando tú ves películas o alguna serie donde, por decir, hay un avión y hay una tormenta en medio, siempre trata de sortear la tormenta, ¿verdad? Siempre buscan sacarle la vuelta por seguridad de las personas que van adentro. Pero muchas veces en nuestra vida no es como ese avión que busca darle vuelta a la tormenta, porque en medio de la tormenta hay una formación de carácter importante para nuestras vidas y una dependencia absoluta del Señor que nos va a llevar a un punto de excelencia, a un punto de prosperidad, a un punto de entendimiento del amor y de su gracia que está derramándose sobre cada uno de nosotros. Y en medio de todo esto, la perversidad se manifiesta en nuestra vida como esta parte de darle vueltas al asunto y sacarle la vuelta a ser confrontados por las cosas que están delante de nosotros y no quererlas confrontar. A veces hay pecado dentro de nosotros y queremos que alguien más atienda el pecado por nosotros en lugar de nosotros atenderlo. No sé si me estoy dando a entender. Pero es como decir esto. Tú tienes a tus hijos y por decir, bueno, aquí está Jimena y Héctor, ¿verdad? Hermanos, ¿ustedes le permitirían al vecino corregir a sus hijos? Que les dijeran lo que tienen que hacer y que les dieran con la vara porque, no, ¿cómo les voy a pegar a mis hijos que les pegue el vecino? Mana José, ¿a usted le hubiera gustado que los vecinos corrigieran a sus hijas? No, pues claro que no. ¿Te gustaría que el vecino o alguien más llegara? ¿Verdad que no, José Luis? No, sácate. Darcy, ¿te gustaría? José Luis, ¿verdad que no? A nadie nos gustaría que alguien más corrigiera nuestras vidas o la vida de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué nos hace pensar que los demás deben corregir nuestros problemas? ¿Me estoy dando a entender? No sé si me estoy dando a entender. ¿Verdad? Este es un punto importante. A ver, muchas veces hay momentos donde yo tengo que enfrentar las situaciones y yo tengo que corregir las situaciones. Pero este punto es importante porque cuando yo estoy ahí metido con esa circunstancia, hay un temor y una cobardía para decir, no puedo. Yo no puedo hacer esto. Y qué bueno, porque sabes una cosa, no todas las cosas nosotros las podemos resolver, pero hay un Dios que sí puede resolverlas. Y ese Dios se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a morir para que tú y yo seamos apartados del pecado y de toda la maldad. Que en el momento en que somos confrontados no tengamos el miedo para enfrentarnos a esas situaciones, sino decir y reconocer, hay un pecado en mi vida. Y hoy yo creo que tú tienes la capacidad de poder limpiar toda mi maldad y perdonarme de toda esa maldad y ponerme en un lugar de dignidad que me hace permanecer confiado todos los días de mi vida. Entonces, esto es bien importante, que tú y yo necesitamos aprender a enfrentar y a ser confrontados, y que cuando somos confrontados en medio de una tormenta existencial, en medio de una tormenta interna, no seamos de los que damos la vuelta, sino somos de los que pasamos en medio de la tormenta, sabiendo que Jesús es quien camina con nosotros sobre el agua, y que cuando lleguemos al punto donde Él quiere que estemos, todas las cosas tomarán un rumbo totalmente diferente y habrá paz en el corazón.
Amén. Tómate de Jesús esta mañana. Tómate de Jesús y camina con Él en el agua, en medio de la tormenta y en medio de los problemas y en medio de todo eso que está en nuestras vidas, y vamos a ver su gloria. Amén. Y esto es bien importante. Y fíjate lo que continúa diciendo Proverbios 28:2. Ahí lo puedes leer conmigo. Dice, cuando hay corrupción moral, ¿cuando hay qué? Corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Y quiero que tú y yo veamos esto por la condición que estamos teniendo en nuestra sociedad, en nuestro país. La corrupción inmoral está haciendo que venga una inestabilidad económica. Yo sé que hay un factor guerra que está sucediendo al otro lado del mundo, que está también produciendo una inestabilidad económica en nuestro país, pero hay mucha inestabilidad hoy en día en nuestra vida, y esto es a causa de la corrupción moral y la forma en cómo muchas veces no hay esta claridad a causa de esta inmoralidad o esta corrupción moral que se ha vuelto tan fuerte que ha desmoronado literalmente la esperanza de México, la esperanza de nuestras familias, la esperanza de muchos proyectos. ¿A causa de qué? De lo que vemos que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Sí me estoy dando a entender? Y es importante que tú y yo en medio de estas situaciones enfrentemos con valentía todas las cosas, sabiendo de quién proviene todas las cosas. ¿Quién es aquel líder que provee toda esta sustentabilidad, que es entendido, que es sabio y que produce esa estabilidad? Es nuestro Padre Dios. Él sí sabe cómo hacerlo. Y él en medio de todo esto que está sucediendo, Él busca que tú y yo estemos tomados de su mano para que en medio de este momento de prueba, para que en medio de estos momentos de dificultad, tú y yo estemos completamente seguros de saber que Él es quien cuida de nosotros. Amén. Entonces, todo esto viene como un producto, como un resultado de lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. La valentía se va a producir siendo un producto de lo que hay dentro de nosotros, o la cobardía se va a producir como producto, resultado de lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué estamos guardando en nuestro interior que nos hace estar seguros? ¿Qué estamos guardando en nuestro pensamiento que nos hace estar seguros? ¿Crees que tu estabilidad económica actual te va a estar haciendo seguro toda tu vida? Yo te diría que tuvieras cuidado, porque la estabilidad económica ya nos dimos que a través de una pandemia puede sufrir grandes pérdidas. ¿Tú crees que tu posición, tú crees que el lugar del trabajo en donde estás, el cargo que tienes, la responsabilidad que tienes, el título universitario que tienes, te va a salvar, te va a llenar de seguridad y te va a abrir todas las puertas para que tú puedas ser valiente toda tu vida? Yo estoy casi seguro que no. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque es necesario que tú y yo veamos, que meditemos esta mañana en qué es realmente lo que nos hace estar seguros. Porque para ser valientes, una de las cosas importantes no es solamente el hecho de somos mexicanos y los mexicanos nos enfrentamos a todo, no importa lo que sea, salimos adelante. Estoy de acuerdo. Pero no todos los mexicanos son valientes. ¿Qué nos hace a nosotros como hijos de Dios saber que tenemos seguridad? ¿En qué estás depositando tu confianza esta mañana? Y yo quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 1 al 27. Estoy muy seguro que no vamos a alcanzar a leerlo todo, pero quiero leer por lo menos 7 versículos de este pasaje. Entonces, ¿para qué pone que tanto? Para que cuando llegues a tu casa lo puedas leer completo. Sí lo pensó, ¿verdad? Híjole, qué bárbaros. Porque tengo tarea para ti, porque la semana que entra vamos a hablar de otras cosas. ¿Está bien? Y me gustaría que meditaras en ello. Y quiero quiero que tú y yo platiquemos acerca de Naamán. Naamán era un hombre
que, como dice aquí la escritura, vamos a leer cómo era Naamán. Fíjate bien, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. Él era comandante del ejército, ¿verdad? Porque el Señor le había dado importantes, ¿qué? A Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra, ¿verdad? Era una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Que hacía que la piel se les cayera, ¿verdad? Eso era la lepra. Verso 2 dice: y en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra ¿de quién? De Israel. Y entre sus cautivos se encontraba una muchacha. Di conmigo, una muchacha. Ok, a quienes habían entregado a la esposa de Naamán como ¿qué? Como esclava, ¿verdad? O como criada, ¿verdad? Verso 3 dice: cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entonces, verso 4 dice: entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Y entonces le dijo el rey de Aram: ve a visitar al profeta, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Y entonces Naamán emprendió el viaje y llevó 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Entonces verso 7 dice: cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Dice: ¿por qué este hombre me está pidiendo que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca, ¿qué dice ahí? Pelear conmigo. Y vamos a detenernos un momento aquí, porque esta historia es un poco corta, pero tiene muchas cosas que tú y yo necesitamos saber con respecto a la valentía. Y lo primero, y hablábamos hace un momento de qué tan importante y qué tan seguro nos sentíamos, y qué son las cosas que nos hacen sentirnos seguros esta mañana. Este hombre, Naamán, era un hombre reconocido. Di conmigo, un hombre reconocido. Tenía un título, ¿verdad? Tenía un título de comandante del ejército, ¿verdad? O sea, no era cualquier hombre, era el comandante de todo el ejército, ¿verdad? Y era victorioso, ¿verdad? Era comandante, era victorioso y aparte tenía gracia delante del rey por la diligencia que él había tenido en medio de las batallas. O sea, era un hombre ejemplar. Pero había una situación en su vida. Tenía, ¿qué? Lepra. Y cuando hablamos de esta situación, en el Antiguo Testamento la lepra es una representación de la condición espiritual del hombre que no ha sido regenerado por la presencia de Dios. Voy a volver a repetir esto para que nos quede más claro. En el Antiguo Testamento la lepra es una representación de la condición espiritual del hombre que no ha sido regenerado, un hombre que no ha sido confrontado y lo suficientemente valiente para confrontar su pecado, un hombre que no ha sido lo suficientemente valiente para enfrentarse a la presencia de Dios y dejar que la presencia de Dios le transforme. ¿Estamos? Eso es lo que está hablando. Y no ha sido lo suficientemente valiente porque había algo en él que le causaba más satisfacción que el hecho de presentarse delante de la presencia de Dios. Entonces, para la lepra no había una cura terrenal, ¿verdad? Y así como para el pecado tampoco hay una cura terrenal. ¿Estamos? Ay, gracias que te apagaste, piano. ¿Verdad? Pero en medio de esto es bien importante. Para el pecado tampoco hay una cura terrenal. Tú y yo necesitamos de una cura
que es netamente espiritual y que viene a través del creer en aquel que lo dio todo por ti y por mí. Ese se llama Cristo Jesús. Él dejó su deidad, vino a encarnarse y ser un hombre, vivir en esta tierra por 33 años y demostrarnos que se puede ser santo estando en una tierra perversa. Puede cumplir con la perfecta voluntad de Dios, y esa perfecta voluntad de Dios Padre fue enviar a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Él muere como si fuera un criminal, sin haber sido un criminal, pero al tercer día él resucita y produce una vida eterna para todo aquel que cree en él. Y esa es la única manera en que tú y yo podemos encontrar una cura para esa condición espiritual no regenerada en nuestras vidas. Pero para ello tenemos que ser valientes y tomarnos de eso que Él ya tomó por nosotros. Me estoy dando a entender. Ahora, fíjate qué importante lo que menciona este versículo 1, ¿verdad? Todas las cosas asombrosas que se decían acerca de Naamán, pero eso no lo salvó. Las cosas que se decían acerca de Naamán, ¿lo sanaron? No, ¿verdad? Él seguía siendo leproso, no importando los títulos que él tenía, ¿verdad? Y aún así son los incontables millones en el mundo que quienes creen que su estado, su rango, su posición significa algo para Dios, cuando en realidad para Dios no significa nada. Y esto es bien importante, porque muchas veces nuestra seguridad y nuestra valentía depende de lo que somos con un título. Somos por una posición económica o una clase social y nos creemos únicos y extraordinarios cuando en realidad no somos nada. Y tú y yo necesitamos salir de esa carencia espiritual que está constituida por una posición o un título o un nombramiento. ¿Qué tan relevante y qué tan poderoso seríamos tú y yo si nuestra vida no dependiera de lo que este mundo y el reconocimiento que puede dar este mundo, y dependiéramos del reconocimiento que Dios sí puede dar para tu vida? Qué diferentes seríamos, qué tan diferente caminaríamos tú y yo. Qué tan diferente caminaríamos, porque no estaríamos dependiendo de lo que sucede en esta tierra, sino que estaríamos dependiendo de lo que sucede en la tierra celestial, en la cual mi papá es el dueño del oro y la plata, donde puedo caminar en una ciudad que tiene calles de oro y tiene un mar de cristal, y que está esperando para que mi vida esté preparada para que cuando Él regrese yo pueda caminar por esas calles. La valentía de esperar pacientemente en el Señor, mantenerme preparado, mantenerme con esta condición espiritual regenerada hasta el día en que Él regrese por nosotros. Donde un título universitario, un título político no te va a salvar, ni tampoco te va a proveer todo lo que tú necesitas. Y esto era lo que tenía este hombre, ¿verdad? Pero de repente la historia continúa después de todo el nombramiento y el reconocimiento de este hombre que el Espíritu Santo plasmó en este capítulo. Nos hace ver que hay una contraparte. Di conmigo, una contraparte. Una chica que el Espíritu Santo decidió escribir de ella en medio de la palabra. Una chica la cual no se menciona su nombre. Su nombre pudo haber sido Joana, pudo haber sido Melanie, pudo haber sido Kibei, pudo haber sido Susana, pudo haber sido la que sea. ¿Me explico? Pero hay una historia de esta chica que trascendió para la eternidad, que trascendió para que el plan de Dios se cumpliera en la tierra. Una chica que fue cautiva, una chica que fue esclava, una chica que fue sacada del seno familiar y fue puesta en una tierra desconocida, viviendo en una vida de personas desconocidas que no la trataban como hija, sino la trataban como esclava.
Y la palabra habla acerca, estos 2 versículos hablan de una valentía tan extraordinaria que se produjo en la vida de esta chica, que nadie más puede refutar algo o que nadie más puede decir que no se puede vivir en una tierra decadente, en una tierra pecaminosa, sin tener principios y valores como Cristo los enseñó a cada uno de nosotros. Esta chica empieza con algo que realmente impactó y que es algo que trascendió en medio de la historia, ¿verdad? Y que en medio de todo esto nos impulsa a ti y a mí a ser valientes, a ser fortalecidos en el Señor para poder permanecer y arrojarnos. ¿Sabes? Esta chica que había sido cautiva y había sido puesto por esclava, ¿verdad? Para ella hubiera sido fácil, al igual que para ti, para mí, estar amargados. ¿Tengo o no tengo razón? Ella podía estar amargada. ¿Por qué? Porque la sacaron de su hábitat. La sacaron de su comodidad, la sacaron de su seguridad familiar. Y esto es muy importante porque era fácil para ella estar amargada en medio de esta situación. Para ella era fácil estar malhumorada porque no era la condición en donde ella esperaba dormir. Para ella era fácil para ella el ser grosera, el no ser considerada, porque estaba en una posición totalmente diferente a como ella estaba acostumbrada. Para ella podía haber sido fácil ser malagradecida o estar simplemente enojada con Dios por haber permitido que haya sido cautiva y puesta en un lugar equivocado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ella podía estar molesta. Pero sin embargo, por encima de todas las cosas, por encima de lo fácil que pudiera haber sido presentar una actitud equivocada, ella lo que presentó fue una actitud de servicio, una actitud de decir: tengo que ser valiente y tengo que arriesgarme, tengo que decirle que hay alguien que puede sanarle. Ese es el Dios que conoce, que me hicieron conocer mis padres. Ese es el Dios que a través del profeta puede fluir y traer sanidad sobre mí dueño. Y hay una valentía que por encima de todas las cosas y todos los problemas que puede estar enfrentando, para mí es fácil ponerme amargado, es fácil para mí ponerme a llorar, es para mí fácil tirarme a la depresión, es fácil tirarme a la ansiedad. Porque estoy fuera de mi zona de confort, estoy incomodado, las cosas no son como yo quisiera que estuvieran sucediendo. Pero hoy Dios nos enseña a través de una pequeña niña que fue cautiva, que no importa el lugar donde tú vivas, tú y yo vivimos para manifestar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es importante para ti y para mí. Ella no mostró ninguna mala característica. Ella no mostró una mala actitud. Ella retuvo su testimonio. ¿Qué hizo? Retuvo su testimonio. Retuvo lo que estaba dentro de ella, que le hizo aflorar en medio de una situación desesperante y crítica. ¿Qué nos hizo retener nuestro testimonio esta semana? No para beneficio personal, sino para beneficio de alguien más. Y esto es importante porque de eso radica nuestra valentía. Nuestra valentía no radica de qué podemos y qué no, cómo conocemos a Dios, sino de qué estamos seguros y convencidos, de por qué creemos lo que creemos. ¿Estamos? Y esto es bien importante. Ella retuvo su testimonio y lo que ella no entendía lo dejaba en las manos de Dios. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Yo no entiendo por qué mi Señor está pasando lepra. Tal vez le llegó la lepra por haber conquistado al pueblo de Israel y vino maldición de parte de Dios sobre la vida de él por haber conquistado un pueblo inapropiadamente. Porque así era el juicio de Dios. Y yo no sé, pero había una misericordia sobre la vida de este hombre. Y Dios quería dejarlo como un testimonio para cada uno de nosotros. Que nosotros pudiéramos ver a través de esta niña la importancia que tiene la valentía de retener tu testimonio. ¿Me explico?
Porque eso nos hace por encima del título. ¿Tú crees que ella tenía título profesional? Era comandante al igual que Naamán. Se podía tutear con Naamán y con la esposa de Naamán porque tenían el mismo nivel. No, pero había una gracia que le hizo ser valiente. ¿Había una qué? Una gracia que le hizo ser valiente, que le hizo enfrentar las circunstancias difíciles y seguir adelante, manifestando la verdad y el poder que Dios tiene para transformar nuestras vidas. ¿Estamos? Ahora, imagínate esto. ¿Qué significa retener el testimonio? ¿Verdad? Porque esto es bien importante. ¿Cómo retengo? ¿Qué significa primeramente retener? Y vamos a ver la definición. Retener implica impedir que algo salga. Escucha bien esto. Impedir que algo salga, impedir que algo se mueva, impedir que algo se elimine o impedir que algo se desplace. ¿Estamos? Y esto es importante porque nosotros necesitamos retener la salvación y que no salga, ni se elimine, ni se mueva, ni se desaparezca de nuestras vidas. Tú y yo necesitamos retener la presencia de Dios en nosotros para que no se mueva, para que no se salga, para que no se elimine, ni tampoco se desaparezca de nuestras vidas. ¿Estamos? Y para ello es importante, por eso es importante retener. Si tú vas conmigo a Apocalipsis 3, 10 y 11, por favor. Apocalipsis 3, 10 y 11. Y estos días hemos estado hablando mucho acerca de este libro que tiene una gran revelación. Pero Apocalipsis 3, 10 y 11 dice lo siguiente: dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Di conmigo perseverar. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Perseverar. Ok, dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, ¿qué va a suceder ahí? Dice, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Y habla de la gran tribulación. Y habla de los grandes males que han de estar viniendo. Y esto es una promesa para ti y para mí. Y me gustaría que glorificaras a Dios. Porque si tú y yo somos obedientes a ese mandato, tú y yo vamos y somos perseverantes en ello, el Señor nos va a guardar de esa tribulación. Y no nada más de esa que ha de venir, sino de cada tribulación que viene a tu vida, sino de cada problema que viene a tu vida, porque sabrás de quién dependes. Me estoy dando a entender. Y dice, fíjate el verso 11, dice, yo vengo pronto. Y luego dice, aférrate a lo que... para que nadie quite tu ¿qué? Tu corona. Y quiero centrarme en esta parte importante. ¿Cuántos hemos escuchado que el Señor viene pronto? Y fíjate, y algo que platicaba ayer con los varones. Platicábamos acerca de eso, ¿verdad? En el tiempo de varones. Muchos hemos escuchado esta frase, el Señor viene pronto. Desde que yo tenía 12 años y yo llegué a Cristo, no muy convencido del todo, pero llegué a Cristo. Yo escuchaba al pastor de la iglesia donde yo iba, el hecho de decir, Cristo viene pronto y hay que prepararnos. 30 años después estoy aquí siguiendo escuchando, el Señor viene pronto. Y muchas veces esta frase se ha vuelto como Juanito y el lobo. ¿Alguien se acuerda de esa historia de Juanito y el lobo? Sí, una historia de decir, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todos se ocultaban, todos se preparaban, tenían las escopetas listas por si se aparecía el lobo, se lo echaban, ¿verdad? Y Juanito jugaba con ellos y no. Y así sucesivamente por mucho tiempo. Y el día que sí venía el lobo, ¿qué sucedió? Nadie le creyó, nadie se preparó y vino una gran tragedia. ¿Me explico? Y a veces esta frase de yo vengo pronto se ha tomado muy a la ligera y se ha perdido la credibilidad en saber que necesito estar preparado. Que yo necesito estar pendiente porque va a venir un día en donde yo voy a tener que rendir cuentas. Y creemos que ese día está muy lejano de nuestras vidas, pero nadie de nosotros sabemos el día y la hora en que el Señor nos ha de llamar a rendir cuentas. ¿Qué tal si esta tarde no llegamos al día de mañana?
¿Qué tal si esta tarde el Señor determina que hoy tú te vas? Ay, no, ojalá y Dios no quiera. Tantas cosas que tengo que hacer todavía, tantas cosas que tengo que ordenar, tengo que enseñarle a manejar bien a mis hijos, porque ¿qué van a hacer sin mí? No se pueden valer por sí solos, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Que la boca se le haga chicharrón al pastor, ¿cómo que si hoy me voy? ¿Qué le pasa? Y muchas veces habla de una condición que realmente mi corazón no está preparado y no quiere prepararse para cuando el día del Señor venga o cuando el Señor me llame a cuentas. ¿Me estoy dando a entender? Es importante que tú y yo estemos entendidos de esta situación. Ahora, fíjate bien, dice yo vengo pronto, pero hay una parte importante, dice aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo que aferrarme? ¿Qué tengo que retener? ¿Qué es lo que tengo yo que tengo que retener con valentía para que no salga de mi vida? La primera cosa que yo tengo que retener es la salvación que Dios nos ha dado. Esa es la primera cosa que tú y yo tenemos que retener. Filipenses 2, 12 y 13, fíjate lo que dice. Lo vamos a leer en Reina Valera, por favor, y lo van a proyectar aquí y luego lo leemos en Nueva Traducción Viviente. Lo puedes poner, Filipenses 2, 12 y 13. No lo tengo en Reina Valera, pero va a aparecer aquí en un momento, ¿verdad? Y fíjate lo que dicen mientras en Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante. ¿Es aún más qué? Importante que lo hagan. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda ¿qué? Reverencia y temor, ¿verdad? Cuando tú lo leemos en Reina Valera, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos, di conmigo, ocupaos. ¿En vuestra qué? ¿Con qué? Con temor y con temblor. ¿Me explico? Ocúpate, cuida tu salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Es algo que tú y yo tenemos que retener y que muchas veces decimos en la semana, no pasa nada, llego el domingo y el domingo puedo estar bien y no va a pasar nada, me arrepiento y todo. ¿Y qué tal si no llegas al domingo? ¿Qué tal si las circunstancias difíciles te impiden o te quitan el deseo de siquiera tener encuentro con Dios el fin de semana? Y no asistimos a la congregación, tampoco nos conectamos en línea, porque eso es algo que sucede en nuestra vida cuando hay circunstancias difíciles. Olvidamos que tenemos que retener nuestra salvación, como dice ahí, ¿con qué? Con temor y temblor, o como dice Nueva Traducción Viviente, reverencia y temor. Y esto es importante. Fíjate lo que dice Hebreos 2.3 en Reina Valera, por favor, Hebreos 2.3, y te lo leo en Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Y fíjate lo que dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada ¿por quiénes? Por los que escucharon. Fíjate qué importante, la necesidad de cuidar tu salvación. Retén tu salvación con valentía, con temor, con temblor, sabiendo que en cualquier momento, si yo no estoy preparado, las circunstancias difíciles me van a producir un temor, una cobardía que me pueden hacer huir de la presencia de Dios, en lugar de huir del pecado y de la maldad. Segunda cosa que tengo que hacer y que tengo que retener, aprender a retener, es el amor de tu familia. No nada más el amor de tu familia terrenal o la familia que tienes o que has formado, sino de la familia que tienes en Cristo Jesús. ¿Me explico? Esta casa es una familia. Y es algo que tú y yo no hemos entendido. Y la familia está para ayudarse. Pero habemos muchos que no queremos ser parte de esta familia. Queremos ser parte de lo que Dios quiere y de lo que Dios tiene para nuestra vida, pero no parte de la familia donde Él nos plantó. Y a veces estamos como niños adolescentes.
Y perdón que exprese esta parte de niños adolescentes, pero los niños adolescentes siempre están quejándose de los papás. Siempre están quejándose de la casa donde viven. Y siempre están comparando con todo lo demás. Dejemos de ser niños fluctuantes esta mañana y comencemos a amar el lugar donde Dios nos plantó. Porque en esta casa sí hay amor para ti. Que nosotros no lo querramos ver es muy diferente. Porque a veces como adolescentes no veíamos el gran amor que tenían nuestros padres y que las recomendaciones y los consejos y los regaños que nos daban era para mejorar y ser cada vez más excelentes. Y a veces no lo vemos de esa manera y creemos que todo el mundo está en nuestra contra. Nadie nos quiere, todos nos odian. ¿Verdad? Yo sé que no todos los adolescentes son así. Los de esta casa son unos verdaderos hijos de Dios que saben honrar a su casa. Amén. Y esto es importante, ¿verdad? Retén el amor de tu familia. La familia es un regalo de Dios y es una bendición. Esta casa es una bendición para ti. Amén. Te pregunto porque no sé si es una bendición para ti. Sí, ok. Y esa vez es una tristeza que muchos no conocen a Dios o lo tienen en poco a Dios y muchas veces cambian la familia, que es una bendición, por alguna otra familia o por alguna otra relación, porque no valoramos las cosas. Y hoy en día, como hijos de Dios, a veces así queremos hacerle, cambiar de iglesia, cambiar de familia, porque, ay no. Y es importante retener el amor de tu familia, ¿verdad? Tercera cosa, vamos al Salmo 128, 3 y 4. Fíjate bien, y esta es una palabra para los varones. Salmo 128. Versos 3 y 4, y esto lo he declarado muchas veces sobre mi esposa, sobre mis hijos, y me gustaría que tú lo declararas con fe, sabiendo que Dios ha provisto de ello para ti. Fíjate bien lo que dice 128, 3 y 4. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar, y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y esa es la bendición del Señor para los que le temen. Esta es una palabra para ti. ¿Dónde están todos los varones? Me gustaría que se pusieran de pie todos los varones. Vamos, tengo 2 minutos, porque ya me están presionando con el reloj, ¿verdad? Ahí están todos los varones, solteros y los que quieran tener hijos. Órale, párense, órale, échele. Esta palabra es para ti y para mí. Dios ha prometido que para los que temen al Señor es una bendición que tu esposa sea una corona para tu cabeza. Son ramas de oliva que adornan tu cabeza. Y esto es algo bien importante. Será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente va a florecer porque ella tiene que florecer porque es una bendición de Dios. No, florece porque hay un cuidado de parte tuya sobre su vida. ¿Me explico? Y esta es la responsabilidad que tenemos. Tal vez estás joven y dices, no, de aquí a que me case. Pero mira, en cualquier rato el mundo se va rápido, el tiempo se va rápido, ¿verdad? Y te va a llegar la idónea. Si no es que ya está aquí, ¿verdad? Ya está la idónea ya también para este joven. Para aquel también ya está, ¿verdad? Y en cualquier momento hacemos boda múltiple, mano. Pero quiero que tú entiendas algo muy importante. Y muy importante, porque esta palabra no está hablada solamente para las mujeres, está hablando para los varones. Y habla de una importancia de ser valientes, donde tú y yo necesitamos retener el amor que tenemos en la familia. El amor no proviene no solamente de la mujer o de los hijos, proviene de que el varón sepa cuidar y sepa amar la casa. Para que haya amor en casa, tienes que empezar a amar lo que tienes en casa. Me estoy dando a entender, y perdón que los ponga de pie, pero es necesario que tú lo sepas y que realmente lo declares y lo creas con fe, sabiendo que tu esposa es una rama de oliva que fructifica y que es fructífera y que florece en todo momento y en toda temporada. Amén. Y luego, aparte de eso, tus hijos serán como esas ramas de oliva que adornan tu mesa. ¿Algunas veces has visto las ramas de oliva? ¿Nunca?
¿Nunca has visto así como esos arreglos que ponen alrededor de la mesa y que hacen que la mesa se vea bonita? Esa es una parte de honra donde tus hijos nunca van a deshonrar tu casa si tú les enseñas a amar al Señor y si tú les enseñas el amor que no proviene de la forma en que este mundo enseña, sino que lo enseñas de la manera en que el Señor nos enseña a hacerlo. Y para eso, varones, y para eso se requiere valentía. Y para eso, como no vinieron ayer, los tengo que agarrar hoy. Y sabes una cosa, y para eso se necesita iniciativa. Di conmigo, varón, iniciativa. A ver, eso se puede hacer un poquito mejor. Iniciativa. Ahora todos parejitos a las 3. 1, 2, 3. Y esa iniciativa no proviene de la mujer. Escúchame bien. Y préstame mucha atención a esto, la iniciativa no viene de que la tome la mujer, es una iniciativa que proviene de nosotros. Porque si nosotros nos sometemos a la cabeza que es Cristo, la mujer no va a tener otra cosa más que someterse a su marido. Y no para que él haga las cosas que el marido quiere, sino para hacer la voluntad de Dios juntos. Amén. Puedes tomar tu lugar, les amo. Y a veces a mis hijos les digo, les amo, mordido un perro. Pero bueno, no alcanzo con las demás cosas que tenemos que retener. Pero creo que hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha enseñado cosas buenas, ¿verdad? Y quiero que tú te quedes con esta parte, la importancia de retener las cosas. Hay promesa de Dios para ti. Es importante que tú y yo comencemos a ser valientes. ¿Que comencemos a qué? Si no nos hemos dado la tarea de ser valientes y enfrentar las circunstancias, ¿qué hacer con lo que tengo, con lo que está a mi alrededor? ¿Qué hacer con lo que está pasando? ¿Puedes venir, Aldo, por favor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo enfrento? Como lo enfrentó esta chica. Esta chica retuvo su fe, retuvo su testimonio y lo que la impulsó a manifestar la gloria de Dios. Ella no lo sanó, pero sí sabía dónde podía sanarlo. Ella no tenía todo el poder y toda la autoridad porque estaba bajo esclavitud, pero sí sabía a dónde recurrir y sabía lo que había aprendido, lo que le habían enseñado, donde había puesto su fe y lo que sus padres le habían enseñado, le habían hecho ser una rama de olivo que adornó la mesa de esa casa y que le llevó a tener a este hombre Naamán un encuentro con la presencia de Dios. Que esta semana tu vida y mi vida comience a... ¿Puedes abrir el piano, por favor? Comience a generar esta expectativa sobre todos los demás. Que comience una expectativa de llevar a los demás a la plenitud de Dios. No importa cómo te sientas, porque tú ya no estás bajo esclavitud. Esta mujer sí, pero tú no. Tú vives en libertad. Voy a repetir otra vez eso. Tú vives en libertad. Y no podemos jactarnos de nada. A veces tenemos unas actitudes tan arrogantes y tan orgullosas de decir, es que yo soy hijo de Dios y yo esto y yo el otro y yo aquí y yo allá. Pero la verdad, ¿sabes una cosa? De nada sirve un título ni tampoco una posición. Para Dios no significa nada. Y tú y yo necesitamos aprender a ser valientes en medio de situaciones difíciles que nos ayuden a llevar a otros al conocimiento de Dios. Amén. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? Y vamos a tomar 2 minutos. Cierra ahí tus ojos y levanta tus manos. Y solamente te voy a pedir, dile ahí, Señor, ayúdame a retener con valentía. Dile, ayúdame a retener con valentía las cosas que tú has hablado sobre mi vida. Ayúdame a retener con valentía las cosas que tú has establecido para mí, para que mi fe no sea movida aún en medio de tiempo, en temporadas difíciles, para que mi fe no sea abrumada por las circunstancias de la vida. Ayúdame a que mi fe sea tan auténtica como la vida de esta chica, que sabía a dónde tenía que recurrir y dónde poner las cosas que ella no sabía resolver y cómo tratarlas, porque te conocí a ti. Vamos, empieza a decirle ahí, Señor, ayúdame a conocerte tan profundamente que cuando no haya cosas que yo no sepa hacer, sepa a dónde correr
Dame esa valentía para enfrentarme a mis debilidades. Dame esa valentía para enfrentarme a las circunstancias que hemos dejado entrar en nuestra casa, y para poder poner orden y permitir que el reino de Dios y su justicia se establezca en nuestros hogares. Señor, todo eso que hemos permitido de pecado entrar en nuestros hogares, danos la valentía para poder frenar el pecado y empezar a tener hogares dignos de la presencia de Dios, donde habite tu presencia, donde habite el amor, donde habite la gracia, donde habite la verdad, Señor, y no como una religión, ni tampoco como un estilo de vida, sino como la forma de vivir que tú estableciste para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos damos en totalidad a ti, Señor, porque no hay nadie como tú. Y hoy, Señor, declaramos esto, sabiendo que tú eres quien se establece en nuestros hogares. Dile ahí de todo tu corazón: no tenemos nada más que dar. No tengo nada más que dar. Toma nuestras vidas, Tómalo.